Buenos días, mi nombre es María Cárdenas y mi grupo está conformado por Tiris Canaval, Keila Cueto y el día de hoy vamos a hablar sobre los sistemas basados en la lengua oral. Como tal, esos sistemas en lengua oral es un grupo de transmisión que como tal consiste en mensaje a través de la lengua oral con distintas adaptaciones que es recibida por la persona sordociega, en este caso a través de los sentidos de canales de comunicación en, del tacto. En su sentido más amplio, el lenguaje oral puede describirse como la capacidad de comprender y usar símbolos verbales como una forma de comunicación que se puede definir de manera estructurada por símbolos y que se catalogan por las interacciones que se tiene en marco de esta. En este tipo de lengua oral, las personas que pueden utilizarlo son de tipo mayoritariamente del grupo 3 y 4 de la población sordociega y en general también puede ser un nivel expresivo y utilizado como medio de comunicación para algunas personas del grupo 2. Bueno, pero en sí que vendría siendo la lengua oral adaptada. Bueno, básicamente este es un sistema de comunicación que consiste en emitir los mensajes en lengua oral para que sean percibidos por las personas sordociegas por su canal auditivo, el cual pues debería como conservar aún restos sensoriales más o menos funcionales, entendiendo pues que esta función auditiva está como tal un poco deteriorada. Es necesario realizar una serie de adaptaciones en la aplicación de este sistema pues como tal para que se pueda dar esa comunicación. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para que se dé la comunicación como tal, se verá influenciado por varios factores, como lo puede ser las condiciones del entorno en la cual se esté realizando como tal o se esté dando el proceso de comunicación. También se debe tener muy en cuenta el cansancio pues que tenga la persona sordociega al momento pues de realizar dicha intervención o dicho proceso. También las posibles fluctuaciones pues que pueden sufrir sus restos sensoriales. Entonces, por ende, la persona o ya sea el interlocutor deberá estar muy atento para amoldarse a las necesidades individuales que tenga pues cada dicha persona, con quien deberá estar como consultando o constatar para buscar las mejores condiciones en las que se pueda dar la comunicación como tal. Algunas de estas condiciones para la comunicación que se deben tener en cuenta son, bueno, primero, hablar por el oído de mejor audición. Para detectarlo, lo que se puede hacer es probar en cada uno de los oídos o directamente pues preguntarle a la persona sordociega cuál es su oído de mayor audición. También encontramos la distancia. Aquí el interlocutor se colocará a una distancia que necesite la persona sordociega para recibir el sonido y esto dependerá pues de las necesidades concretas que tengan cada persona. También encontramos el volumen. Bueno, en general será como necesario hablar en un volumen un poco más elevado de lo normal, pero siempre llegando como a acuerdos con la persona sordo-ciega para encontrar el punto adecuado, ya que unas veces esto puede tratarse más de problemas de discriminación de los sonidos y no tanto pues como del tono del volumen como tal. Otro aspecto es la velocidad. Habitualmente pues será como necesario hablar un poco más despacio de lo normal para que la persona pues, pueda captar el mensaje y procesarlo de mejor manera. También encontramos lo que viene siendo la vocalización, que básicamente pues la articulación debe ser de las palabras pues debe ser lo más clara posible, pero esto sin pasarnos pues como a una exageración a la hora de pronunciar dichas palabras. Y por último encontramos las condiciones del entorno, con las cuales pues es muy importante también tener en cuenta, ya que debemos tratar como de buscar los lugares menos ruidosos posibles al momento de realizar pues este proceso de comunicación. Algo muy importante pues para tener en cuenta es que las personas no recibirán con la misma facilidad todo tipo de voces, ya que es posible que oigan mejor las voces masculinas que las femeninas. O a veces puede que escuchen mejor las voces más agudas, mejor que las voces graves. Y esto va a depender pues del tipo de pérdida que padezca cada persona. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, la lectura labial consiste en leer a través de los movimientos de los labios de la persona que habla el mensaje. Debe tener un elevado conocimiento de la lengua oral y buena fluidez en el uso del sistema. Este sistema presenta una serie de dificultades, incluso para las personas más competentes, ya que algunos estudios consideran que solo son capaces de leer los labios alrededor del 30% y de la información perdiéndose un 70%. Algunos de los problemas que hay son el fonemas, que la persona no ve porque sus movimientos articulares no son visibles como los fonemas guturales, la G, la J. Hay otros fonemas que tienden a confundir bastante a simple vista, como la M y la P, ya que sus movimientos articulares visibles son semejantes. Por ejemplo, mamá, papá. Y también vamos a encontrar algunas adecuaciones en las personas sordociegas para que se pueda llevar a cabo pues una fluidez de lectura labial como es la distancia. En esta pues tenemos que es necesario que en la mayoría de los casos colocarse a una distancia menor de la habitual, de forma que la persona sordociega pueda percibir claramente el movimiento de los labios. Tenemos también la velocidad. Los mensajes deben emitirse más lentamente de lo normal, adaptándose al ritmo que pueda seguir cada usuario. Vocalización. Este debe articularse de forma clara sin exagerar los movimientos de cada letra para que queden deformados y sean fácilmente reconocibles. Y en la iluminación tenemos que es un aspecto fundamental que debe buscarse una zona bien iluminada en la que pueda especialmente visible la cara del interlocutor. Bueno, tenemos que este sistema suele ser utilizado para las personas sordociegas del grupo 2 de población deficiente auditivos congénito que han sido educados con la lengua oral y han utilizado la lectura labial antes de la aparición de la sordoceguera, o por personas sordociegas del grupo 4 de población que aún conservan un resto visual suficiente para captar el mensaje a través de la lectura de los labios. Siguiente. Como último, de lengua oral podemos encontrar el tadoma. Como tal, el tadoma es considerado un sistema alfabético que en la mayor parte de la población, en general, en esta población sordoceguera, de sordoceguera, es un gran método de lengua, ya que es considerado como un método aumentativo de la comunicación, pero puede ser en ocasiones usado como un sistema alternativo, ya que esto depende del grado de afectación de la persona que lo use. Es una lengua oral muy desconocida y en su medida muy poco usada. El método es principalmente orientado por personas sordociegas natas, congénitas, o también puede ser adquirida, pero en su mayoría es para la primera y como tal ha tenido una afectación degradante en lo auditivo o en lo visual. En este caso, las personas sordociegas congénitas, el método que se utiliza del TAOMA es una fuente adicional de información, es decir, con este método de comprensión del lenguaje oral, la mayoría de personas sordociegas usa este método como una consistencia de percepción de movimientos en el habla a través de las manos y estas se colocan en la cara del interlocutor de tal forma que los dedos capten los movimientos de los labios por la apertura y cierre de la mandíbula, las vibraciones y durante la producción de la voz en lo que viene siendo la respiración, la entonación, la vibración, la máscara facial y el cuello a la hora de emitir alguna palabra en su acción y también se asocia con los diferentes fonemas y rasgos distintivos que lo componen. Este sistema tiene dos utilidades, la desmutilización, aprender a hablar por medio de las vibraciones del sonido y como sistema de comunicación receptivo, entendiendo a través en el mensaje la captación de la lengua oral. Este método tiene muchas consignas específicas, en tanto para la persona sordociega al colocar y posar su mano para pues transmitir y tener conocimiento de esa lengua oral como un método en el cual
la persona sordociega coloca sus dedos en ambas manos sobre la boca del capacitador de la cara y en la garganta, como se muestra en la imagen, y de esta manera, al notar los movimientos de los labios, las mandíbulas y vibraciones pronunciadas, como tal, tendría que va mirando el dominio y anteriormente si es apto o demanda como que la flexibilidad de comprensión de lo que se produce y se está diciendo. También cabe aclarar que este sistema tiene como objetivo pues la percepción del oral a través del tacto y como tal es un tipo de comunicación que es necesario utilizar como apoyo recursivo, más no como que lineal o específico para la persona sordociega, ya que ésta tiene muchas falencias en su composición, porque presenta problemas en la aplicación del aprendizaje, ya que este es netamente muy trabajado y en su medida es lento en su proceso de adquisición de conocimientos que se encuentran en el entorno de la persona sordociega, requiere mucho entrenamiento y demora, como dijimos anteriormente, un periodo muy largo que de cierta manera el dominio y el tiempo es muy limitante ante todas las variantes de las áreas específicas o materias que pues incursionan a una persona en todo lo relacionado con la sociedad, incluso desde el área personal. Este tipo de lenguaje oral no facilita la discriminación de algunos fonemas cuya articulación es similar. Por ejemplo, sería papá y mamá. La vibración a la hora de producirla es casi idéntica y así puede pasar con algunas otras y lo que complica de cierta manera a veces relacionar o codificar para la persona ciega ese tipo de enunciados o palabras en oraciones complejas. También presenta falencias en lo que viene siendo la duración del tiempo, ya que la persona sordociega no tiene o no ve como ese sistema contacto con el entorno que lo dirige, sino que simplemente está relacionado o es codependiente a lo que tiene sujeto al mediador. Y por último, presenta una necesidad de conocimiento de estructura de la lengua oral para poder comprender el significado que ellos enuncian, es decir, la necesidad de sensibilizar la discriminación. Y a veces es muy difícil entender que algunos interlocutores o mediadores a la hora de implementar la lengua oral siempre que tiene que ser constante y no puede ser como removido de cierta manera la persona mediadora que está ayudando con este lenguaje oral del Tadoma a la persona sordociega, porque a veces las entonaciones, la interlocución que tenga ese emisor para la persona sordociega puede ser variante y muy conflictivo de cierta manera de entender si es lo mismo o no es lo mismo lo que él entendió o su conocimiento previo a lo que puede presentarle otra persona. Gracias.